Algo está ocurriendo en el mundo, y no cabe duda de que lo que está sucediendo es profético. Es algo sobre lo que se nos ha advertido seriamente en la Biblia, y es una señal de que realmente estamos viviendo en los últimos días. El Centro de Investigación Pew publicó recientemente un artículo titulado 8 de cada 10 estadounidenses dicen que la religión está perdiendo influencia en la vida pública. Este informe revela que el 80% de los adultos en Estados Unidos creen que el papel de la religión en la vida estadounidense está disminuyendo, un porcentaje que ha alcanzado su nivel más alto en nuestras encuestas. La mayoría de los estadounidenses que creen que la influencia de la religión en la sociedad está disminuyendo no ven esta tendencia con buenos ojos. De hecho, el 49% de los adultos en Estados Unidos opina que la reducción del papel de la religión en la vida pública es algo negativo. Observa esta imagen. Las personas pueden percibir y sentir que hay un declive en la relación de la gente con Dios. Existe una frialdad, una insensibilidad hacia las cosas de Dios. Ahora, aquí hay un dato interesante que se reportó. La encuesta revela que aproximadamente la mitad de los estadounidenses, el 49%, cree que la Biblia debería tener una gran influencia o al menos alguna influencia en las leyes de su país, mientras que la otra mitad, un poco más del 51%, dice que la Biblia no debería tener mucha o ninguna influencia. Observa la casi igualdad en esta división entre aquellos que quieren una nación gobernada según la Biblia y aquellos que prefieren que no tenga nada que ver con la Biblia. Querido amigo, existe un peligro constante de apostasía para todos los creyentes. Imagina que hay un tren llamado cristianismo y que este tren se dirige a un destino llamado cielo. Ahora, en este tren llamado cristianismo, puedes ver el mundo, puedes ver el brillo y el glamour del mundo, puedes ver las riquezas del mundo, puedes verlo todo. Y mientras este tren llamado cristianismo se acerca cada vez más a su destino, aparece un hombre en cada estación y ese hombre es el anticristo. Su objetivo es tentar a todos los pasajeros del tren. Él los invita a bajarse del tren y disfrutar de la vida en paz, les dice que se relajen, que pueden bajarse del tren y volver a subir en cualquier momento, que disfruten de la vida. Y esto es lo que sucede en los últimos días. Cuanto más nos acercamos al regreso de Jesucristo, más veremos a personas que han estado viajando en este tren llamado cristianismo durante muchos, muchos años, caer y rebelarse. Si te cuesta creerlo, solo mira cuántos pastores comienzan bien, pero al final caen y nunca se recuperan. Y esto no es para juzgar, porque todos caemos, pero debemos abrir los ojos a lo que dice la Escritura. Hay una diferencia entre caer en el pecado o tener un desliz moral y vivir una vida doble. Este mundo está cambiando, y para aquellos creyentes que estudian las profecías bíblicas, las señales comienzan a alinearse. Pero, ¿cómo terminará el mundo? ¿Será el fin como resultado de una guerra nuclear total? ¿Habrá una mutación de un virus mortal que acabará con miles de millones de personas? ¿O llegará el fin en el momento del impacto de un gigantesco asteroide que venga del espacio y choque contra la Tierra? Estas son teorías que han sido discutidas y debatidas por académicos, historiadores y científicos. Ahora bien, una profecía intrigante que merece ser considerada es la profecía del ajenjo. La profecía bíblica del ajenjo, descrita en Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11, anticipa un evento catastrófico, un evento que dejará una devastación incalculable sobre la tierra y sus habitantes. La imagen que pinta esta profecía es inquietante y apocalíptica. Según la profecía, una estrella cae del cielo. Otras traducciones de la Biblia la describen como una gran montaña en llamas, y esta estrella desciende con una intensidad deslumbrante. Cuando la estrella aparece en los cielos, anuncia un tiempo de gran tribulación. Su descenso a la tierra marca el comienzo de una serie de eventos aterradores que caerán sobre el mundo. Al impactar,
El ajenjo desata un efecto tóxico sobre la tierra. Las aguas que sostienen la vida se contaminan y se vuelven amargas. De hecho, un tercio de las aguas de la tierra se vuelve amargo, lo que significa que esa agua será literalmente imbebible. No es solo que el agua tenga un sabor amargo, será venenosa. Imagina el caos que se desataría si el agua potable se vuelve inaccesible para un tercio de la población mundial. La devastación de ríos, lagos y océanos afectaría a millones de vidas. Cuerpos de agua que antes eran cristalinos se convertirán en pozos turbios de desesperación. Esta es solo una de las profecías que se cumplirán en la tierra durante el periodo de la tribulación. Para que puedas entender el fin del mundo, debes examinar el libro del Apocalipsis en su totalidad y no solo enfocarte en un juicio específico. El Apocalipsis nos advierte que muchos eventos sobrenaturales y apocalípticos tendrán lugar. Se habla de la ira de Dios, de eventos sobrenaturales, de cambios extremos en el clima y mucho más. Así que vamos a ver lo que está por venir, según el libro del Apocalipsis. En primer lugar, los terremotos. No es ningún secreto que la actividad sísmica ha ido en aumento durante el último siglo, con una intensidad que ha crecido de manera constante. Algunos científicos creen que existe una posibilidad muy real de que el mundo experimente un superterremoto en un futuro cercano. En el libro del Apocalipsis se describen fenómenos meteorológicos y sísmicos increíbles, incluyendo un superterremoto. En Apocalipsis se mencionan 3 terremotos. El primero se encuentra en Apocalipsis, capítulo 6, durante un periodo en el que se abren 7 sellos, y cada uno de estos sellos desencadena eventos asombrosos en la tierra. Ahora bien, de esos 7 sellos, la Biblia dice lo siguiente sobre el sexto sello. Primero, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre. La Biblia dice que un gran terremoto precede a la oscuridad que cae sobre la tierra cuando el sol se vuelve negro. La segunda vez que se menciona un terremoto es en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 13. Este terremoto se cree que ocurre en Jerusalén, mientras los 2 testigos de Dios están predicando allí. Después de 3 años de predicación, son asesinados por el anticristo y sus cuerpos son dejados en la calle. Pero el aliento de vida de Dios entra en ellos, y la Biblia nos dice que escucharon la voz de Dios diciendo, subid acá. Mientras ascienden al cielo en una nube, la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 13, en esa misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. En el terremoto murieron 7,000 personas, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aunque este es un evento más localizado, sigue siendo devastador. El tercer terremoto mencionado en el libro del Apocalipsis es el más grande y devastador de todos. Para ponerlo en contexto, este terremoto es el último de los 7 juicios de las copas al final del periodo de la tribulación. Serán los juicios más severos que el mundo haya visto, porque la maldad de la tierra estará en su punto máximo. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 17 y 18 dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran terremoto, un terremoto tan fuerte y grande como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El libro del Apocalipsis también habla de los 7 sellos y los juicios de las 7 trompetas de Dios. Estos son una serie de eventos catastróficos que señalan enormes cambios para el planeta. Cada uno de estos juicios que se arrojan sobre la tierra recuerda a las 10 plagas que cayeron sobre Egipto durante el Éxodo. Aquí tienes un breve resumen de lo que son estos juicios y cómo afectarán a la humanidad. El primer juicio del sello es la liberación del anticristo sobre la tierra. El anticristo es representado como un jinete en un caballo blanco.
La Biblia nos dice que Él salió venciendo y para vencer al mundo. El segundo juicio del sello introduce el conflicto en toda la tierra, representado por un caballo rojo brillante. La Biblia dice, y se le concedió al que estaba montado en él quitar la paz de la tierra, y que las personas se mataran unas a otras, y se le dio una gran espada. Es en este momento cuando el anticristo revela su verdadera naturaleza maligna. El tercer juicio del sello trae consigo una gran hambruna sobre la tierra, simbolizada por un caballo negro. Será un tiempo de enorme sufrimiento. La Biblia dice, un cuartillo de trigo por un denario. Cuando el apóstol Juan escribía estas visiones proféticas en el libro del Apocalipsis, un denario representaba el salario de un día. Un cuartillo de trigo era apenas suficiente para sobrevivir, lo que simboliza que la gente ganará muy poco y apenas podrá comprar lo necesario para comer. El cuarto juicio del sello introduce un caballo pálido, que representa la muerte extendida por toda la tierra. La Biblia dice, y se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El quinto juicio del sello es diferente de los 4 anteriores. En este momento, el pueblo de Dios está bajo una intensa persecución en la tierra. Mientras tanto, en el cielo, todos los santos mártires claman a Dios con gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero se les dice que deben esperar un poco más y se les da una túnica blanca. El sexto juicio del sello está relacionado con los elementos de la naturaleza. La Biblia describe este juicio diciendo, hubo un gran terremoto, el sol se puso tan oscuro como un saco de tela negra, y la luna se volvió roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos verdes que caen de la higuera sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas e islas se removieron de sus lugares. El juicio del séptimo sello es muy especial porque sucede algo increíble. El cielo se llena de silencio durante aproximadamente media hora. Muchos creen que este silencio es una expresión marcada de asombro por lo que está a punto de desatarse en la tierra con la introducción de los juicios de las 7 trompetas. Los juicios de las trompetas son bastante diferentes de los juicios de los sellos. En los juicios de las trompetas, Dios hará llover granizo y fuego sobre la tierra. Luego, la Biblia describe una gran montaña ardiendo en fuego que es lanzada al mar. Muchos creen que esto podría ser un meteorito. El tercer juicio de la trompeta menciona una gran estrella, ardiendo como una antorcha, que cae del cielo causando una gran contaminación y la muerte de muchas personas. Después, Dios golpea un tercio del sol, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas, oscureciéndolos. En el quinto juicio de la trompeta, se abre el abismo sin fondo, y una enorme plaga de langostas es liberada sobre la tierra. El sexto juicio de la trompeta es casi incomprensible para los seres humanos, porque 4 ángeles demoníacos son liberados del río Eufrates para literalmente matar a un tercio de toda la humanidad. La séptima trompeta es única y diferente de las 5 anteriores, porque la Biblia nos dice que el séptimo ángel tocó su trompeta y se escucharon fuertes voces que gritaban en el cielo. El mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En este momento, el fin está cerca. Sin embargo, el último conjunto de juicios que se desatará sobre la tierra son los juicios de las 7 copas. El primero de estos juicios hará que horribles llagas aparezcan en aquellos que lleven la marca de la bestia. El segundo juicio hará que todo en el mar muera. El tercer juicio contaminará todas las aguas. El cuarto juicio provocará que el sol queme y abrase a las personas.
El quinto juicio traerá una oscuridad total sobre el reino del anticristo. En el sexto juicio, el río Eufrates se secará, los reyes del este vendrán, y el escenario estará preparado para la batalla de Armagedón. Finalmente, el séptimo juicio provocará un gran terremoto, las ciudades de las naciones caerán, y ocurrirá una gran tormenta de granizo. Aunque algunos estudiosos de la Biblia creen que Dios ya ha comenzado a ejecutar juicios sobre la tierra, el libro del Apocalipsis pinta una imagen muy clara y aterradora de lo que está por venir. Pero, ¿qué sucede con aquellos que están en Cristo? ¿Qué pasa con los creyentes que realmente obedecen la palabra de Dios? Bueno, creo que es importante considerar lo que Jesús dijo en Lucas, capítulo 21, versículo 36, cuando estaba enseñando sobre el fin del mundo: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí, Jesús está enfatizando la importancia de vivir siempre correctamente como cristianos, para que podamos ser considerados dignos de escapar del terrible destino que se avecina. Con este versículo en mente, creo que los verdaderos creyentes en Cristo serán arrebatados antes de que la ira y el juicio de Dios se desaten sobre la tierra. Mis padres tienen un dicho cuando hablan del futuro, suelen decir algo como: si el Señor tarda, entonces un día iremos a estar con Él. Cuando era niño, esto siempre me molestaba. ¿Por qué pensar así o decir eso?, respondía. Verás, de niño, me angustiaba la idea de perder a mis padres. Sin embargo, a medida que he crecido en el Señor, he descubierto que cuando mis padres dicen: si el Señor tarda, entonces un día iremos a estar con Él, están enfocados en estar con Cristo de una forma u otra. No lo entendía al principio, pero la realidad es que mis padres están pasando por esta vida con la vista puesta en la eternidad. Están viviendo en esta tierra con la aceptación de que, un día, estarán en la presencia del Señor. Y amigos míos, mi mensaje es simple: hay dos cosas que son seguras. O bien Jesucristo regresará durante nuestra vida, o llegará el día en que seamos llamados a su presencia. Esta es la verdad: o vivirás para ver el regreso de Cristo, el rapto, cuando la iglesia sea arrebatada, o serás llamado ante el Maestro. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Podría predicar un sermón sobre la fe, ese tipo de fe que mueve montañas. Podría hablar sobre la protección angélica que tenemos en Cristo. Podría mencionar todas esas cosas buenas y edificantes, pero, pueblo de Dios, eso no es lo que te salvará. Lo que te salvará es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Lo que te salvará es ser obediente a Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que te salvará, santos, es vivir con la mirada fija en Jesucristo, produciendo buenos frutos en su reino. Jesús viene pronto, y si el Señor se demora, seremos llamados ante Él. Esto es bíblico, y una cosa que no se puede negar sobre la Biblia es que este libro es tan relevante hoy como lo fue hace cientos de años. Con esto en mente, me gustaría hablar sobre cómo se puede identificar a los incrédulos en los últimos días, para que puedas examinar tu vida y ver en qué categoría te encuentras. El pasaje de las Escrituras en 2 Timoteo, capítulo 3, casi pinta una imagen exacta del estado actual del mundo. Para darte un poco de contexto antes de leer este pasaje, Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre cómo serán los últimos días. Él describe en detalle a los incrédulos y realmente muestra lo mal que estarán aquellos que viven en un estado carnal, y como nosotros, como creyentes, debemos estar alerta para no caer en ese estilo de vida. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 comienza diciendo: pero debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El término peligroso significa arriesgados o peligrosos, y ¿no estamos viendo que eso es cierto en la actualidad? Enfermedades por todo el mundo, desastres naturales e incluso plagas en algunos países. Pero la parte de este pasaje de la Escritura en la que me gustaría enfocarme es la lista de diversas características que la Biblia dice que se encontrarán en muchas personas. El propósito de ser conscientes de esta lista es que podamos examinarnos a nosotros mismos. Mientras leas cada una, toma un momento para reflexionar y examinarte, para asegurarte de que no te encuentras en una de estas categorías. Si estás luchando con alguno de los siguientes puntos, este es el momento perfecto para tomar medidas y arrepentirte. Aquí hay algunas de las características que se mencionan en 2 Timoteo, capítulo 3. Algunas que me gustaría destacar son que los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, ingratos, impíos, sin amor, implacables, sin dominio propio, crueles. Aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. La Biblia entra en gran detalle en 2 Timoteo, capítulo 3 para describir el estado de la humanidad. ¿Alguna de estas características se encuentra en ti? Si fueras llamado ante Cristo en este mismo momento, ¿se relacionarían alguna de estas cosas con tu nombre? Pero quiero que sepas que no todo es sombrío. Aunque vendrán tiempos peligrosos, Dios nos dio una promesa como creyentes a la que debemos aferrarnos. En Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en aquellos días, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, y profetizarán. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Los hijos de Dios tienen algo a lo que aferrarse en medio de tiempos peligrosos, y esto debería darte consuelo. Dios ha prometido no abandonarte. Ha prometido derramar su espíritu, y si realmente lees esto con atención, Dios está prometiendo poder espiritual para los creyentes. Cuando el Espíritu de Dios es derramado, también vienen sobre nosotros, como hijos de Dios, los dones del Espíritu, como discernimiento, paz, amor y sabiduría. Todos aumentarán con el derramamiento del Espíritu de Dios. Así que, independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo, como creyentes sabemos que, a medida que nos acercamos cada vez más al regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único lugar donde podemos buscar refugio y fortaleza es en la presencia de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Tiempos peligrosos vendrán en los últimos días, pero mantén tus ojos fijos en Jesús y Él te librará. Necesitamos apartarnos del mal y mirar hacia nuestro hermoso Salvador. Lucas, capítulo 17, versículos 30 al 33 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Jesús está hablando con sus discípulos sobre su segunda venida. Nos recuerda que su segunda venida será como cualquier otro día ordinario, las personas estarán ocupadas con sus rutinas diarias. Luego, en los versículos 30 y 31, Jesús nos dice que debemos estar preparados para ese día y no distraernos. Estas ilustraciones subrayan que la gente no tendrá tiempo para prepararse cuando Él aparezca. Después, nos da la advertencia sobre la esposa de Lot. En Génesis,
Dios viene para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su pecado desenfrenado. Antes de la destrucción, Dios advierte a Lot y a su familia, que vivían en Sodoma y Gomorra, diciéndoles que huyan y no miren atrás. En algún momento, mientras huían, la esposa de Lot mira hacia atrás y, en un instante, se convierte en una columna de sal. Jesús nos advierte aquí que no nos distraigamos como lo hizo la esposa de Lot. Si nos distraemos tanto con el mundo que apartamos completamente nuestros ojos de Jesús, recibiremos juicio, al igual que la esposa de Lot. Cuando hacemos de nuestras vidas una cuestión de autopreservación, perdemos nuestras vidas ante el juicio de Dios. Sin embargo, cuando entregamos nuestras vidas para seguir a Jesús, las conservamos. Para ser claros, habrá momentos en la vida que nos distraerán de Jesús, pero aunque cada creyente tropiece en algún momento e incluso caiga, aquellos que continúan luchando, que se arrepienten y van a Jesucristo, recibirán perdón. La verdadera madurez cristiana no consiste en no pecar, sino en volver nuestros ojos a Jesús cuando fallamos. Sin embargo, muchas personas han estado tan distraídas por este mundo que nunca han vuelto verdaderamente a Jesús. En el día del juicio recibirán el mismo castigo que la esposa de Lot, porque han rechazado completamente el amor de Dios y se han alejado de Él. Hay tantas distracciones en la vida que pueden hacer que apartemos nuestros ojos de Jesús. A veces, nos desviamos hacia cosas malas, como sustancias destructivas, relaciones prohibidas y pensamientos lujuriosos. Cuando hacemos esto, estamos buscando satisfacer nuestros propios deseos, pero esos deseos no llevan a la vida que pensamos. Otras veces, nos distraemos con cosas que se consideran buenas. Nos ocupamos demasiado en nuestros trabajos, familias y pasatiempos. Aunque todas estas cosas son buenas, si nos alejan de Jesús, se convierten en ídolos. Por eso, debemos estar atentos a cualquier distracción en nuestra vida. Debemos tener cuidado de no obsesionarnos con cuánto dinero ganamos, cuán exitosa es nuestra familia o cuánto poder tenemos. Cuando las cosas buenas se convierten en distracciones, pueden ser un gran obstáculo en nuestro caminar con Cristo. Dios no te está llamando a dejar a tu familia o a renunciar a tu trabajo. En cambio, te llama a ponerlo a Él en el primer lugar y en el centro de tu vida. Él debe ser tu enfoque. Y aunque pueda parecer que estás perdiendo algo al dejar las distracciones para seguir a Jesús, en realidad estás ganando vida. Supongamos que los dueños de un restaurante mencionados al principio pidieran a las personas que dejaran sus teléfonos mientras están en el restaurante. Esto llevaría a tiempos de servicio mucho más rápidos. Lo que a los clientes les parecería una pérdida, en realidad sería una ganancia. Al dejar sus teléfonos, ganan tiempos de comida más cortos, relaciones más profundas con las personas con las que están comiendo y una experiencia de comida más agradable. Por supuesto, los clientes tienen la opción de dejar su teléfono, pero si eligen perder un poco, ganan mucho. Lo mismo sucede cuando nos apartamos del pecado para seguir a Cristo. Al alejarnos del pecado, dejamos de centrarnos en satisfacer todos nuestros deseos. Puede que perdamos algunas relaciones con quienes nos rodean y perdamos el derecho de ser los reyes o reinas de nuestra vida. Sin embargo, ganamos mucho más. Llegamos a ser llamados hijos de Dios, heredamos la vida eterna y tenemos una relación más profunda e íntima con el único Dios verdadero. De la misma manera que los clientes en un restaurante tienen la opción de dejar el teléfono y concentrarse en quienes están con ellos, nosotros tenemos la opción de fijar nuestra mirada en Jesús. Así que déjame preguntarte, ¿qué distracciones tienes en tu vida en este momento que te impiden ver a Jesús? Puede parecer casi imposible dejar esas distracciones, pero aunque parezca difícil, aquellos que están en Cristo tienen su Espíritu morando en ellos, y al dejar nuestras distracciones para seguir a Jesús, Él aclara el caos y nos guía hacia la verdadera vida. La Biblia nos dice que vayamos por todo el mundo y proclamemos el Evangelio a toda la creación, que llevemos las buenas nuevas, que evangelicemos y avancemos la agenda del reino de los cielos. Pero, una vez más,
para hacer todo esto, necesitamos luchar. Creo que debemos prestar atención a los escritos de Pablo en Efesios, que son de gran ayuda en este asunto. Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La clave aquí son las 3 palabras finales de este pasaje: estar firmes. Esto es una postura llena de fe, una resistencia no violenta. Esto nos remonta a los días de los israelitas, donde en Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Moisés les da a su pueblo una promesa de Dios: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No luchamos con violencia, ira o venganza. Luchamos con una mezcla de terquedad y sumisión, terquedad contra este mundo y contra los ataques espirituales del adversario, y sumisión a la voluntad de Dios. Es en esa sumisión donde nuestro Padre toma la lucha por nosotros. La Biblia también nos dice quiénes son nuestros enemigos y cómo la oposición que enfrentamos es una fuerza que no debemos subestimar. En resumen, no estamos luchando contra otras personas, sino contra fuerzas cósmicas que son invisibles para nosotros. Hebreos, capítulo 11, es nuestra convicción de que estas fuerzas invisibles existen. Sí, a veces las personas parecen ser la fuente de los ataques que enfrentamos, pero no son la causa raíz. La causa raíz es el padre de las mentiras, Satanás, quien utiliza engaños para llevar a las personas a tomar decisiones terribles. Este conocimiento es parte de cómo podemos amar a los demás como Jesús los amó. Cuando comprendemos quién está en la raíz del mal, podemos actuar con amor hacia la persona en lugar de dejarnos llevar por las emociones que sus acciones generan. Esto no exime a las personas de la responsabilidad de sus elecciones. Jesús nunca ocultó la verdad sobre las decisiones de las personas, pero sí nos permite tener el espacio emocional para amarlas y perdonarlas. La resistencia a amar y perdonar libremente proviene tanto de nuestra carne como de este mundo. No son la causa raíz de la batalla, pero juegan un papel importante. No debemos conformarnos a los caminos del mundo ni vivir según la carne, pero esas son las fuerzas visibles aquí. La cultura y la llamada naturaleza humana son las cosas que parecen obstaculizarnos más. Sin embargo, luchar la buena batalla significa vivir y actuar en total oposición tanto a la cultura como a las emociones. Las luchas más grandes a menudo se desatan dentro de nosotros mismos mientras intentamos seguir los mandamientos de Dios. Por esta razón existe la ley del Antiguo Testamento. Necesitamos guías que nos expliquen cómo vivir contraculturalmente, porque nuestros propios cuerpos se rebelan cuando intentamos hacerlo. Dicho esto, la ley por sí sola no es suficiente para garantizar una vida de fe. La obediencia religiosa, por sí sola, no nos da el poder de amar. Como escribió Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 2, la ley del pecado y de la muerte no pudo eliminar el pecado, más poderosa es la ley del Espíritu, que nos da el amor y la fuerza para hacer lo que Dios hace. Y Él ama. En amor no gritamos, ni exigimos, ni guardamos deudas contra nuestros vecinos. En amor, somos pacientes, amables y generosos. Y en amor, mantenemos nuestra fe en la existencia de Dios y en la muerte y resurrección de Cristo, sin importar el costo para nosotros. En amor, nuestros deseos egoístas se consumen en el servicio a los demás. En amor, compartimos esta buena noticia, la mejor noticia, que existe una manera de vivir distinta al dolor y al rechazo. Porque Dios es amor y nos ha dado su Espíritu Santo para que tengamos acceso a ese amor. Por el amor de Dios, mantengámonos firmes y luchemos esta buena batalla de la fe hasta los confines de la eternidad.